Muy buenas tardes, compañeros del proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía. Quiero compartir con ustedes algunos aprendizajes y aportes que recibimos el profesor Freddy Plutarco y mi persona el día 24 de agosto en la jornada de formación del programa de la Fiscalía General de la Educación. El programa se llama Futuro Colombia. En esta ocasión nos acompañaron la doctora Evely Gil, que es la encargada del programa de prevención social del delito Futuro Colombia seccional de Cali, y también el doctor Carlos del Toro, que es un psicólogo, el cual trató el tema de estrategias de prevención y manejo de los delitos sexuales. En esta ocasión nos hicieron pues una explicación de qué se entiende por la violencia sexual, como lo vemos en esta diapositiva, y se enfocó muchísimo en que la violencia sexual no solamente es el acto sexual como tal, que se realiza sin el consentimiento de la otra persona o cuando se realizan estos actos con menores de edad, sino también son todas aquellas palabras, gestos o situaciones en las cuales se pone en riesgo la intimidad de las personas. En este caso, pues como decía anteriormente, de menores de edad o sin el consentimiento de las personas. ¿A quiénes afecta principalmente la violencia sexual? A todas las personas. Sin embargo, hay un grupo de personas que es como la más afectada. En este caso son las mujeres y las adolescentes. Bueno, nos mostraron unas cifras de la violencia sexual en Colombia, las cuales, como podemos ver acá en el gráfico que estoy mostrando, pues han venido en ascenso, específicamente en el año 2018, que es en el cual pues hacen estos estudios. Estas gráficas son del año 2018. Vemos cómo el número de casos se ve que aumenta. Sin embargo, hay dos teorías, pues, o dos posturas que el doctor Carlos expresaba que podrían ser, en primer lugar, que la violencia sexual ha incrementado en realidad, o también puede ser que la violencia sexual o aquellos actos de violencia sexual se han venido denunciando más durante los últimos años. Entonces, pues, son dos situaciones que pueden tener mucho que ver con estas cifras que vemos anteriormente. Bueno, ¿cuáles son los rangos de edad y sexo en los que se presentan estos abusos? Vamos a enfocarnos solamente en la gráfica, en la columna que dice casos. Entonces vemos que de acuerdo a esta gráfica, los grupos de edad de 0 a 4 años hay 2.920 casos. El mayor número, pues ya cada uno de nosotros podría analizar estas gráficas, pero el mayor número lo encontramos de 10 a 14 años. Entonces es una gráfica que nos representa que más o menos desde los 0 hasta los 17 años hay un gran índice de violencia sexual, de estos abusos. Bueno, ya como les digo, cada uno puede entrar a analizar cada una de las columnas que están determinadas por hombre, número de casos por hombre, mujer, el porcentaje y el total. Posteriormente nos muestran cuál es el porcentaje de presuntos agresores. Entonces vamos a ver que igual en la columna que dice número de casos en total, que el mayor número de casos siempre ocurren es por familiares, por personas que hacen parte del núcleo familiar, seguido de personas conocidas, vecinos, amigos, expareja, agresor desconocido, etc. Acá el doctor Carlos del Toro nos hacía énfasis en que muchas veces aquella imagen de la violencia sexual o de las violaciones que ocurren en un callejón oscuro y sin salida, pues eso es como muy, realmente como muy de película o como muy esporádico. Esos casos casi nunca suceden. Realmente los casos de violencia sexual ocurren es por personas que hacen parte de la familia. Y aquí nos mostraba que entonces el lugar más peligroso para nuestros niños, niñas, adolescentes es el hogar, que debería ser el sitio más seguro para ellos. Como lo venía diciendo anteriormente, vemos que
dice que los escenarios en donde más suceden estos delitos son en la vivienda, con 18.839 casos, en la calle, 1.949, centros educativos, etc. Bueno, ya cada quien empieza a hacer sus análisis. Hay varios factores que inciden en estos casos de violencia sexual. Ambientales. Entonces, en los ambientales tenemos, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento en las que viven los jóvenes, los niños, ¿sí? En este caso, nuestra población del sector de aledaño pues, a la institución educativa, Santa Rosa, y también a la sede José Cardona Hoyos, pues viven muchas de estas familias en condiciones de hacinamiento, pues cosa que hace que estas violencias se puedan manifestar en mayor medida. Estos espacios pues muchas veces carecen de privacidad, es decir, que en una habitación duermen varias personas o a veces son inquilinatos donde viven varias familias, tienen que compartir baños, a veces las puertas, las habitaciones no tienen puertas, entonces todo esto hace que las condiciones como que se den para que no haya una intimidad y por lo tanto también estas violencias se expresen más. Bueno, acá hay una serie de factores, no me voy a extender, solamente quiero hacer como una breve intervención para que ya cada uno de nosotros se acerque a esta información y la profundice. También en los factores pues están los familiares y es cuando por ejemplo los niños, las niñas, los adolescentes viven con la ausencia de uno de sus padres, entonces esta persona que se queda con ellos de pronto consigue una nueva pareja y bueno, esto puede también desembocar en una violencia sexual. Cuando hay hogares maltratadores, con violencia, esto hace que los niños crezcan como en una situación de confusión, de ambivalencia, y decía que a veces cuando son violentados en la casa, cuando son castigados o tratados muy mal, ellos asocian, los niños pueden asociar a que estas conductas son normales y en cierta medida cuando llega un abusador no tienen como las herramientas para denunciarlos o no tienen la capacidad de denunciarlos porque han vivido en unos entornos de mucha violencia y llega una persona más a actuar en contra de ellos y con abusos que ellos no tienen como las herramientas, la capacidad para hacer las denuncias o para buscar a alguien que les ayude. También relaciones desiguales de poder, entre otros. Cuando hay en la casa consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, todo esto aumenta el riesgo de violencia sexual. En las causas o factores sociales encontramos, por ejemplo, la falta de concientización de niños y niñas como sujetos de derechos. Esto es muy importante en el aspecto de la educación, compartir con ellos todos los derechos que ellos tienen como individuos, no validar la violencia y el abuso, faltas de creencias sobre la sexualidad infantil, entre otras. Bueno, acá tenemos algunos aspectos que son importantes conocer sobre los victimarios, sobre las víctimas, algunos mitos de la violencia sexual, acciones de prevención y me quiero enfocar acá. Es muy importante, nos decía el psicólogo Carlos del Toro, que como institución nos enfoquemos en medidas de prevención para estos tipos de violencia sexual. En nuestro caso, nosotros como proyecto de educación sexual debemos iniciar una campaña de prevención no solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia. Entonces, pues hay acá algunas pautas que nos dan que entraremos ya a discutir como integrantes del proyecto para implementar en esta última parte del año que tenemos. Y ya hay una información adicional que son como algunas líneas o rutas que podemos emprender cuando somos conocedores de casos de violencia sexual. Esta es una breve intervención de todo lo que se dijo ese día, realmente es mucha información. El profesor Freddy también tiene muchísima información que podría compartirnos, que la idea es compartirla como equipo. A veces los espacios que tenemos institucionales son muy limitados y por eso quise hacer este video, porque también considero que este es un recurso que podemos utilizar para compartir la información a la cual accedemos
y también para generar este tipo de videos que puedan llegar a las familias y a los estudiantes. Entonces, sin más, les agradezco pues la atención y de verdad que les invito a que profundicemos en cada una de estas diapositivas con el fin de promover y de crear acciones que permitan que nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa esté prevenida y esté blindada frente a todos estos casos de abuso sexual. Un abrazo y que pasen una feliz tarde.